En la línea telefónica agradezco mucho que nos tome la llamada Andrea Allende. Ella es vecina de Cuautepec e integrante justamente de la Asamblea de Vecinos de Cuautepec. Andrea, bienvenida, buenas tardes. Y bueno, platícanos, ¿cómo estuvo este recorrido hoy por la mañana? Muy buenas tardes. Pues mira, aquí la idea fue que con sus propios ojos vieran la ruta y cómo están las vialidades y que realmente pues los vecinos que tendrían que ser beneficiados en realidad no lo son. La comunidad como tal, pues lo que está solicitando es que se abra la apertura y que nos den la oportunidad de escucharnos y que vean que las afectaciones van a ser mucho mayores que el beneficio que nos prometen. Andrea, ustedes, obviamente hay, y eso lo sabemos desde un principio, ha habido algunas peticiones de expropiación, incluso no nada más de predios de casas, sino también ustedes han denunciado que se pretenden expropiar y destruir zonas deportivas. Sí, así es. De hecho, hay algunos negocios que ya incluso por su cuenta se están amparando porque aquí lo que están viendo es que hay la pérdida de empleo. Hay personas que pierden su negocio y que tienen que liquidar a su personal y como lo han referido a mi persona, no, eso es lo que no visualizan las personas que están a cargo de este proyecto del cablebús y que quieren realizarlo. No están visualizando la pérdida de predios, la pérdida de negocios, la pérdida de economía y empleos de algunos vecinos. Sí nos prometen que va a haber empleos, pero no nos dicen la realidad y la magnitud de las afectaciones que en muchos aspectos pueden haber, aparte de que las expropiaciones nunca les han mencionado cuántos les van a indemnizar, ni han llegado como lo que es legalmente con tiempo y forma, con un documento por delante. Simplemente llegan los trabajadores, anuncian que se va a trabajar ya ahí, que va a ser un lugar designado para poner un poste, un sostén de lo del cablebús, que su predio va a ser afectado y que tienen que desalojarlo en 3 meses. Entonces la gente, pues no, Pero, es gente que también tiene bajos recursos y pues no tienen a dónde ir. claro, ¿Qué se ahora, hace con una persona que de repente llega y te dicen a ti, un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si llegaran a ti y te dijeran, sabes qué, Jonathan Amador, tu predio va a ser requerido, tienes 3 meses para desalojarlo? Ahora, O sea, Andrea, por ejemplo, en este tema ni siquiera ha habido una negociación de, oigan, o en las mesas de pláticas que tuvieron en su momento con Pavel Sosa, no se les dijo, bueno, se les va a dar tanto dinero por metro cuadrado como suelen ser las no, expropiaciones. no ha habido ni siquiera una mesa de negociación, no ha habido mesas de trabajo. Hubo información nada más en la asamblea del 7 de septiembre que hubo en el Salón Ejidal. Se le realizaron preguntas en ese momento director de CEMOVI Pavel, pero no hubo respuestas. Entonces, pues nos quedamos también así al aire. No hemos sabido que haya apertura de diálogo como tal. Ahora, ahora sabemos que Pavel Sosa fue despedido por el gobierno capitalino. El proyecto ahora lo lleva Secretaría de Obras. La gente de la Secretaría de Obras ya ha tenido un acercamiento con ustedes como para explicarles nuevamente el proyecto o justamente ver qué va a pasar con las expropiaciones y todas las afectaciones que ustedes denuncian. No, hasta el momento tampoco hemos tenido conocimiento de que nos den la apertura para información o para negociación o para información de cómo va sería la regulación o la compra de predios, indemnización. No ha habido ninguna información hasta el momento. Ahora, Andrea, En este momento desconozco cualquier dato en ese aspecto, sino con todo gusto te lo proporcionaré. claro. Andrea, ¿cuál es el siguiente paso? Porque estamos viendo hasta este momento, incluso se empezaron los trabajos de esta línea del cablebús. ¿Y cuál sería el siguiente paso de la Asamblea de Cuautepec, la Asamblea de Vecinos de Cuautepec, si no encuentran un oído o una atención por parte del gobierno capitalino? ¿Qué es lo que pretenden hacer ustedes? Miren, en este momento ya se han enviado varias cartas, varios oficios. El ingeniero Leopoldo los ha enviado al gobierno, pero pues nos han puesto oídos sordos. Queremos llegar al tipo de las negociaciones o la apertura de que nos escuchen por la vía pacífica y por la vía legal. De ninguna manera queremos afectar a nadie.
Claro. Andrea, me decías de que hay negocios que ya se han amparado. ¿Cuántos negocios se han amparado? ¿Tienes No idea? tengo idea. Mira, no dije que se hubieran amparado. Algunos ya por su cuenta ya se están informando Ah, ok. sobre los amparos y demás. Desconozco si algunos ya lo hicieron efectivamente o están en el proceso de... Ok, pero bueno, pues sería importante saber exactamente cuántos de estos negocios podrían ampararse e incluso si hay vecinos que están buscando amparos para no ser desalojados de sus casas. Sí, ¿Cuándo se claro. cumplen estos 3 meses que les dieron de plazo, por ejemplo? Es que varía, porque por ejemplo desde finales de septiembre Ajá. comenzaron a visitar algunos domicilios, muy pocos, pero fue cuando comenzamos a notar las marcas de las cruces en las vialidades. O sea que estamos hablando de que si fue a finales de septiembre, los 3 meses se cumplen a finales de diciembre. O sea que sería una Navidad y un Exactamente, Año Nuevo fatal para muchos vecinos de Cuautepec. exactamente, y son para gente que vive al día, gente que no tiene a dónde recurrir, a dónde no tiene a dónde irse, y tomemos en cuenta que estamos tomando en consideración y mencionando que es un predio por poste. Sin embargo, lo que no consideran es que las obras de la maquinaria y todo lo demás van a ver afectados alrededor de 5 predios alrededor a ese principal afectado donde piensan colocar un poste. Ahora, estamos considerando que no nada más vive una familia en cada uno de los predios. En muchas de las ocasiones viven 2, 3 o hasta 4 familias mismas que tendrán que verse desalojadas. Claro. Eso es lo que no se ha visualizado. Pues sí. Andrea, te agradezco mucho estos minutos para 21 Noticias y bueno, pues seguiremos pendientes de lo que vaya sucediendo allá en Cautepec con la construcción de este cablebús, de esta primera línea y por supuesto de lo que suceda justamente con ustedes los vecinos. Al contrario, muchísimas gracias, Jonathan Amador. Te agradezco el darnos voz. Al contrario, que estés muy bien, Andrea, y estamos en comunicación. Andrea Allende, vecina e integrante de la Asamblea de Cuautepec.